Canal 4 Radio. Somos tu voz. Les 11:10 d'aquest dematí divendres 24 de març, ja com aquell que diu, a la darrera hora d'aquest programa que ha començat a les 8 del matí i que acabarà, com aquell que diu, d'aquí 50 minuts. Seguidament, i com dèiem, a la recta final d'aquesta nova emissió de Salut 4.0, temps per a la salut bucodental de la mà dels nostres odontòlegs de referència. Avui ens acompanya el prestigiós doctor Andrés Martínez Jover en consulta odontològica a Maó, i des de setembre passat també a Palma, concretament en el cèntric carrer de Santiago Rossinyol. El doctor Martínez Jover, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Saragossa, es va especialitzar en estomatologia a Barcelona i també a la ciutat comtal va obtenir el diploma de postgrau en endodòncia. A totes aquestes titulacions cal afegir la d'especialista universitari en implantologia oral, que va cursar aquí mateix, a les Illes Balears, i el postgrau d'odontologia estètica que va seguir a Dallas, en els Estats Units. Igualment ha adquirit formació en altres països estrangers, com ara França i Alemanya. Entre els seus nombrosos mèrits reuneix el de ser acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, membre de la prestigiosa Acadèmia Pierre Fauchard i exprofessor de la Facultat d'Odontologia de Barcelona. En la companyia del nostre il·lustre col·laborador, ens interessarem per una de les pràctiques que més importància tenen a l'hora de gaudir d'una boca saludable. Ens estan referint a la neteja, i no només a la que cadascun de nosaltres obligatòriament han de fer a casa unes quantes vegades cada dia, sinó també a la de caire professional que, com a mínim, s'ha d'efectuar periòdicament. Doctor Martínez Jover, molt benvingut un divendres més a Salut 4.0 i els estudis, com no, de Canal 4 Radio. Buenos días, de nuevo encantado de estar con vosotros y un honor poder seguir a un debate tan interesante como el que habéis hecho hace unos minutos. Lo venía escuchando en el coche y la verdad es que os felicito como siempre por lo bien llevado de ese tipo de temas tan delicados, pero bien tratados en profundidad, con seriedad. Son muy útiles para la población conocerlos con detalle. Se m'atraqui un poquet. Gràcies, doctor Martínez Jover, la veritat. Hem intentat fer-ho el millor possible. Però, efectivament, jo també l'enyorava, perquè jo he estat 2 divendres consecutius que vostè ha vengut i no ha pogut entrevistar-lo, i ja m'agrada, la veritat, entrevistar, perquè ens ajuda moltíssim a la salut bucal, la salut odontològica, que moltes vegades, si no la tenim bona, genera moltes malalties col·laterals. Efectivamente, así es. Per quins motius és necessari acudir a la consulta de l'odontòleg periòdicament per practicar una neteja bucodental? Desgraciadamente, la alimentación de nuestros días es mucho más suave que la que tenían nuestros ancestros y el depósito de minerales de la saliva junto con esos restos alimenticios van generando unos depósitos, unos cálculos que difícilmente consiguen ser removidos con las pastas dentales y los cepillos convencionales, ni tan siquiera con los eléctricos, y con cierta regularidad, cada persona es diferente, necesitamos que vengan a visitarnos para que les redujamos ese cálculo, que al ser poroso es un lugar donde se depositan muchas bacterias, incluso hongos en ocasiones, y son los que pueden generar una respuesta patològica a la boca de los pacientes. O sigui, dirien que a casa no tenim mecanismes o maneres de dissoldre aquest sarro que està per la nostra. Efectivamente, incluso a los dentistas nos sale sarro también. Es decir, nosotros sabemos cómo limpiarnos, sabemos qué tipo de instrumental utilizar, qué cepillos recomendamos a otros pacientes, pero a nosotros también nos sale sarro. Es decir, es algo contra lo que no podemos luchar con mecanismos de uso habitual en casa. Sí que podemos reducir el volumen global, desde luego el que no se cepilla tiene muchísimo más problemas, pero desgraciadamente en alguna ocasión algunos pacientes me consultan algún remedio que tenemos hoy en día internet lleno de blogueras y de recomendadoras de todo tipo, y a veces alguno te viene con fórmulas magistrales que desgraciadamente muchas de ellas son muy agresivas en cuanto al tipo de ácidos que llevan o sus compuestos abrasivos, y tenemos que tener en cuenta que ese tipo de dispositivos o mezclas de uso doméstico, si se usan repetidamente, pueden acabar generando lesiones no solo al diente, sino desgraciadamente también a la encía. Cada vez vemos más pacientes con retracción y recesión de las encías, y tenemos que saber que eso está producido en muchas ocasiones por utilizar productos inadecuados para la limpieza oral. Recordem, si sembla, doctor Martínez Jover, ja que parlant de sarro, quins són els seus principals efectes nocius sobre la salut de les nostres dents o la nostra boca?
Normalmente las encías están muy cercanas, gracias a sus ligamentos del tejido conjuntivo, a los dientes. Y cuando se va depositando un exceso de sarro, ese espacio que hay entre la encía y el diente se ve aumentado y por tanto ya es permeable para todo tipo de bacterias. Como hemos comentado anteriormente, el sarro, al ser un material de depósito y por tanto es poroso, aunque usemos enjuagues y pastas dentales para limpiarlo, en los poros que tiene llegamos a tener una acumulación de bacterias que no se marchan cuando vamos limpiándonos después de cada comida. Y por tanto, en algún estado y en pacientes más propensos que en otros, acaba generando una inflamación de la encía. Cuanto más se inflama la encía, más se separa del diente, por tanto más sarro puede llegar a entrar y llegamos a encontrarnos con enfermedades periodontales que pueden comprometer el futuro del pronóstico del diente. Hay pacientes que el sangrado de dientes no le dan muy demasiada importancia y mientras la encía es competente y va aguantando, digamos que eso sucede en las primeras décadas de la vida, no suele tener muchas consecuencias, pero en muchos pacientes que no han controlado su nivel de cálculo duro y de placa bacteriana en la boca, cuando son más mayores tienen de golpe patologías periodontales mucho más graves i severes. Vostè deia al principi que efectivament el sarro se produeix per els àcids i altres moviments que sorgeixen dins la boca. Hi ha persones que en tenen més o menos? Efectivamente, es muy curioso. Nosotros, por ejemplo, en chicos jóvenes es muy raro encontrar sarro, pero hay algunos casos en concreto que te llaman la atención por ese motivo, porque ya empiezan a mostrar un depósito calcáreo más importante que el resto de la población. Conforme nos hacemos más mayores es más normal tener la saliva más densa y por tanto ir depositando más cálculo. Pero es muy curioso, fíjate, el de encontrarnos pacientes que son auténticos, algunos hacen el chiste, yo tengo una fábrica de sarro en la boca, ¿no? Y entre algunos lo conocen y así es, efectivamente. No es uniforme la formación de sarro por parte de los pacientes. Doctor Martínez Jover, quin tipus d'instruments s'utilitzen en les clíniques dentals per dur a terme aquestes neteges? Bueno, hay instrumentales manuales que muchos pacientes recuerdan con terror, que son las curetas, es decir, son unos dispositivos que sirven para rascar la raíz y el esmalte con sarro. Yo solo recuerdo ese instrumento vérselo usar a mi padre y la verdad es que chirriaban los oídos. Ya me dones rima. Pero la verdad es que en la actualidad hay tecnología de ultrasonidos muchísimo más eficaz que los curetas. Es decir, no es que no se utilicen las curetas, en manos expertas es un gran instrumento la cureta, pero en la actualidad los dispositivos ultrasonidos, que hay muchos aparatos en el mercado, permiten hacer una limpieza de boca del sarro de nuestros pacientes de un modo muy preciso, mucho menos agresivo que con las curetas y sobre todo en muchas ocasiones a cielo cerrado, es decir, no es necesario separar o levantar la encía para llegar a eliminar ese cálculo. Incluso disponemos de algunos aparatos de láser que permiten de un modo inteligente detectar dónde está el cálculo del sarro antes de disparar su pequeña fracción para romperlo con normalidad. Jo li vull fer una pregunta molt personal i se sap que molta gent pensarà com jo, perquè a l'hora de fer una neteja, Déu-n'hi-do, els problemes que he passat. Tenc hipersensibilitat, Lo entiendo. I la utilització del que està parlant vostè, de l'ultrasò, provoca algun tipus de dolor o de molestias en el paciente, doctor Martínez Jover? La verdad es que yo llevo utilizando los dispositivos ultrasonidos desde hace más de 25 años. Yo tuve la oportunidad de conocer los primeros aparatos profesionales y buenos que eran de origen suizo. Hoy en día, por ejemplo, en nuestra consulta tenemos aparatos, hemos ido utilizando tecnologías tanto francesas como americanas, y la verdad es que si dedicas un poquito de tiempo a la selección, tanto el instrumental, su frecuencia de vibración, como el tipo de puntas, consigues hacer un protocolo para las limpiezas mucho menos doloroso. Quizás lo curioso en nuestra consulta es que desde hace esos 25 años las limpiezas de boca las intentamos siempre hacer los dentistas que formamos parte de mi equipo. Entonces, el hecho de que la limpieza vocal la haga el dentista, que tienes más conocimiento anatómico de lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer, creo que permite que la limpieza sea mucho menos incómoda para nuestros pacientes. Es poden utilitzar, doctor Martínez Jover, neteges bucals normals si el pacient utilitza implants o carillas de porcelana? Este detalle es importante. Es decir, hay pacientes que llevan tratamientos sofisticados, delicados y costosos, y que en ocasiones, a la hora de hacer la limpieza profesional,
si quien lo va a realizar no está pendiente de ello, puede deteriorarlos. Por ejemplo, la superficie de los implantes dentales es una superficie delicada que no puede estar en contacto con ultrasonidos directamente como tal. Y lo mismo ocurre con las carillas de porcelana. Son carillas que son muy frágiles. En unos casos nosotros usamos carillas de apenas 3 décimas de grosor, y si al utilizar ultrasonidos no colocas adecuadamente la punta, podrías lesionarla. Por tanto, para ese tipo de casos sí que se puede hacer la limpieza con ultrasonidos, pero utilizando unos protectores especiales, unos protectores de plástico que colocamos sobre los aparatos para que no haya ese tipo de problemas y, por tanto, el paciente que lleva tratamientos complejos no sufra ningún tipo de problema. I en el cas de les dentadures de pacients, en dentadures postisses reversibles, també és convenient posar-se en mans del dentista per efectuar una neteja profesional? Sí, hay que tener en cuenta que las sobredentaduras sobre implantes precisamente son un depósito de muchos gérmenes y bacterias, y que por tanto con la regularidad que haya determinado el profesional que hizo la prótesis sobre los implantes, conviene acudir también para limpiar los pilares, limpiar los anclajes y hacer una evaluación. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un sistema que podemos hacer un test y determinar las colonias bacterianas que tiene el paciente, y curiosamente en muchos casos de sobredentaduras nos encontramos, más de lo que nos imaginábamos, sobre infecciones por cándida, que todavía no genera una clínica evidente, que todos los médicos sabemos diagnosticar una candidiasis en la boca, pero que si la determinas a tiempo con este tipo de test, puedes hacer un tratamiento antes de que contamine todo el sistema digestivo del paciente. Vostè, i ho hem de dir molt clarament, doctor Martínez Jover, prefereix dur a terme personalment aquestes sessions d'higiene en comptes, diríem, de derivar-ho a alguna higienista del seu equip, cosa que jo crec que hi ha molt poc dentistes, per dir cap, que efectivament fan aquest treball. Per quins motius prefereix vostè assumir aquesta feina personalment? Pues mira, es una cosa que aprendí de mi padre. Yo cuando estaba acabando medicina en Zaragoza, mi padre, que ejercía en Zaragoza también, me invitaba en ocasiones, algunas tardes, a ayudarle o a acompañarle en los tratamientos. Y pues él me explicaba que la limpieza de boca le gustaba hacerla personalmente porque le permitía simultáneamente revisar con mucha precisión la boca del paciente. Entonces yo, cuando empecé a ejercer, la revisión en mi consulta la hacemos simultáneamente la limpieza de boca. Entonces yo cuando atiendo a un paciente para una revisión, lo que hago es una limpieza de boca de toda su boca. Esto me permite determinar si necesitamos, pues por ejemplo, hacer alguna radiografía o alguna exploración complementaria, o tengo que hacer algún test, como te he comentado antes. Sí, perquè moltes vegades, igual davall del sarro, se troba una lesió dentària, ¿no? Y en ocasiones, yo diría que incluso lo que me permite es hacer pocas radiografías, porque como lo hago yo, en algunas ocasiones, alguna lesión que puede resultar sospechosa de lesión, de caries, alguna cosa, mis conocimientos profesionales me permiten determinar si pueden ser caries realmente o no, y por tanto seleccionamos muchos a quien yo quizás peco de pocas radiografías porque no me gusta radiar al paciente si no es necesario, pero es que también me permite conocer muy bien, o sea, yo tengo pacientes con la boca muy sana, con tratamientos ya acabados y hechos, que si no se hiciera la revisión y la limpieza de boca yo casi no los vería. Entonces me gusta año tras año verlos, y me permite encontrar mucho antes las pequeñas variaciones o pequeños problemas que pueden ser necesarios. Mira, antes lo comentábamos fuera de antena. Yo he tenido ocasión, todos los años mando a algún paciente a otros médicos profesionales por algunas patologías, y entre ellas he mandado a algunos pacientes míos a tratamientos contra la depresión, por ejemplo, porque he tenido oportunidad de detectar un cambio en mi paciente, de su estado de ánimo, de lo que me cuenta, de cómo lo veo, y esto me permite, pues, independientemente de hacer el tratamiento dental, poderle recomendar algún tipo de enfoque para su vida, que al fin y al cabo yo trato pacientes, no a bocas, y en ese sentido y es muy agradable para mí hacer las revisiones personalmente. El doctor Martínez Jover, efectivament, ho diu, trata a pacients, no a boques. Perquè tenim entès, doctor Martínez Jover, existeix un spray de bicarbonat que teòricament serveix per blanquejar dents. És així? I de quines substàncies, si és així, parlam, i quins són, diríem, els seus efectes concrets? Bien, los dispositivos para ayudar a complementar la limpieza de los pacientes, precisamente antes comentaba la marca suiza que tuve oportunidad de conocer hace varios años, pues introdujeron unos procedimientos con unos sprays de bicarbonato para la limpieza de boca. Estos sprays se han ido perfeccionando muchísimo,
Y en la actualidad hay un material nuevo que se llama glicina, es un producto que incluso se puede proyectar por debajo de la encía. De manera que pacientes que tienen gingivitis o pacientes que, portadores de implantes, desgraciadamente empiezan a presentar una mucositis, es decir, una inflamación por debajo de la encía, con este tipo de sprays de glicina podemos, de un modo no invasivo, es decir, sin tener que levantar la encía, podemos chorrear toda la raíz o toda la cabeza del implante y de esta manera eliminamos la placa, el pequeño cálculo y las bacterias que hay adheridas a la raíz del diente o al implante. Entonces, este sistema de sprays, pues como se decía, mucha gente conocerá los de bicarbonato, porque lo usaban muchos dentistas, pero en la actualidad hay un material que es la glicina para este uso. Perquè quins són les principals característiques d'un blanquejador professional? Para un blanquejament. Exactamente, porque la primera parte del blanqueamiento es el spray, es decir, el spray permite limpiar todas las tinciones superficiales que pueda tener el paciente, pero el blanqueador, la principal ventaja que tiene para nosotros es que podemos actuar sobre la superficie del esmalte con productos que no son agresivos y de un modo controlado. En principio, a nosotros nos gusta utilizar aquellos productos que están derivados del peróxido de carbamida, el peróxido de hidrógeno, y que en distintas concentraciones, según el tipo de problema del paciente, nos permiten actuar sobre la superficie dental. No podemos olvidar que estamos en Baleares y a muchos de nuestros pacientes nos gusta también recomendarles un producto que precisamente surgió de una patente de la Universidad de las Baleares, una patente que hizo el doctor Pérez Ritor, que es una pasta dental enzimática, que por tanto, después del tratamiento que hemos hecho en la consulta, nosotros podemos pedir al paciente que mantenga esa ruta de blanqueamiento utilizando pues pastas dentales de uso de patente con productos enzimáticos que comentábamos se desarrolló aquí en Baleares. Per què, doctor Martínez Jover, quins són exactament? Per què surten taques i quins són els aliments que produeixen més taques a les dents? La verdad es que utilizamos en la consulta a nuestros pacientes lo que llamamos la lista negra, que es una lista en la cual el paciente le permite saber, sobre todo los días que hacen blanqueamiento, que cuando el poro está más abierto, qué alimentos le van a manchar los dientes. Todo el mundo piensa en el café, en el tabaco, en el té, en el vino tinto, pero tenemos alimentaciones hoy en día muy peculiares, como son, por ejemplo, la cúrcuma, que mucha gente coma porque es antiinflamatoria y que también puede oscurecer los dientes, y sobre todo, quizás por comentar un tema para nuestros oyentes más novedoso, se ha puesto muy de moda las preparaciones de unos batidos a partir de legumbres y de frutas que son muy densos, que llevan mucha fibra, que también llevan sus vitaminas y proteínas, pero que tienen una peculiaridad que es que manchan mucho y por tanto esas personas que toman esos batidos durante la mañana o durante la tarde, después no se limpian los dientes, no tienen oportunidad de ello porque a veces es en el trabajo o en el deporte. Y ese zumito tan oscuro, tan denso, oscurece mucho los dientes. Lo estamos viendo mucho. Tanto los test estos especiales que hay dietéticos como los zumos tienen un problema importante. Si me permites, te diré que yo lo que digo a mis pacientes, que de modo para no tengan que ir tantas veces al dentista, si tienen la precaución de que cuando han tomado un zumo o un producto estos tan oscuros, con una servilleta froten un poquito los dientes, observarán que la celulosa del papel absorbe mucho ese tinte y eso es lo que no se va a quedar en contacto con los dientes y por tanto la tinción será menor. Això és bo saber-ho, doctor Martínez Jover. Perquè lògicament avui en dia vas prenent d'aquests batuts per allà per tenir un parell de vitamines més. Extra, en quina freqüència de temps ens haurien de someter-nos, perquè no, aquí me poso nos, a una neteja professional en el cas de les dents? Mira, nosotros nos daríamos por felices si el paciente viniera una vez al año al dentista a vernos, como te explicaba antes, a hacer su revisión. Pero hay pacientes que necesitan hacérselo con una frecuencia de en torno a los 6 meses. Por tanto, y te diré que algunos incluso cada 3 o 4 meses, pero muy pocos. O sea, yo creo que es importante ponerse en manos siempre el mismo dentista, que es el que nos va a conocer su evolución y la formación de la boca, y tener en cuenta que entre un periodo mínimo entre 6 meses y máximo de 1 año deberíamos pasar para hacer esa limpieza de boca, chequear nuestra boca. Yo lo veo con mis pacientes. Los pacientes que vienen con regularidad a hacerse esas revisiones tienen muy pocos problemas en la boca, porque cogemos todo a tiempo, desde problemas oclusales, desde posibles fracturas, desde posibles filtraciones, a sensibilizaciones, a recesiones de encías, todo eso lo vemos muy a tiempo y con procedimientos sencillos
sencillos detenemos el avance. Yo tengo pánico al paciente que no viene más cada 3 o 4 años, porque siempre viene con problemes muy gordos i laboriosos de solucionar. I una pregunta que m'afecta moltíssim, ja ho he dit abans, la sensibilitat. Què passa amb la sensibilitat d'aquestes persones que efectivament només notar aquell renou? Jo ja el renou ja me posa... La verdad es que es muy curioso. Es decir, yo tengo pacientes que me acuden precisamente por eso, porque hablan con otros y dicen, oye, es que me han dicho que usted tiene una técnica especial que no hace daño, ¿no? Es así, se puede hacer. Es decir, la limpieza de boca es posible realizarla con una molestia mínima. Eso que es un procedimiento que quizás lo hemos mejorado con el paso de los años y es un protocolo especial. Doctor Martínez Jovel, li promet que vendré properament tot pues el que venga, i ara vendré te tomo la palabra y si no, el próximo día me das un tirón d'orejas. Al marge de les neteges professionals de les dents, que són absolutament necessàries, cadascun de nosaltres ens hem de fer nets les peces cada dia a casa nostra. Així tot, no sempre aconseguim, doctor Martínez Jovel, aquest nivell de neteja que desitjam. Quins són els principals errors que cometem quan molt raspallem les dents? Pues yo creo que el principal problema está relacionado, primero, que no cambiamos con la frecuencia que toca el cepillo de dientes. El cepillo debería estar con las cerdas bastante uniformes, no abiertas e igualadas para poder trabajar correctamente. En segundo lugar, recomendamos utilizar cepillos que tengan las cerdas oblicuas más que rectas. Tiene una gran capacidad de higiene, esa posición facilita mucho el movimiento dental. Hay pacientes, hoy en día todo el mundo está obsesionado con los cepillos eléctricos. Yo les digo que el cepillo eléctrico ayuda mucho a una buena limpieza, pero no siempre es así. Yo recomiendo que si usan cepillo eléctrico, sea un cepillo eléctrico, ya hablaremos un día de todo ello, pero de cerdas oblicuas que tanto en el manual como en el eléctrico permite llegar mucho más a los espacios recogidos. Y por último, comentar que muchos pacientes que aún así de este tipo de cuidados y de pastas y enjuagues no lo consiguen del todo, hay unos dispositivos nuevos que son los irrigadores. Es decir, son los dispositivos que proyectan un chorro de agua entre nuestros dientes, que para aquellos pacientes que ya tienen recesión de la encía, que la encía se ha ido hacia abajo y que les cuesta mucho mantener los espacios correctamente y que con el cepillo interdental pues es una manipulación lenta y laboriosa, los irrigadores de disparo de agua, la verdad es que es como una mini Karcher, para la gente de lo que es, y es fantástico para complementar esa higiene. Hem parlat dels cepillos, el dentrífic. Selecció d'aquest important element per fer molts les dents és especialment important per garantir la correcta neteja de les dents. Vull dir, i si és així, en quines característiques de dentrífic mos hem de fixar o hem de comprar? Es importantísimo, en primer lugar, el nivel de flúor. Hay pastas dentales muy famosas por sus sabores, pero que el nivel de flúor que tienen es bajo. Entonces deberíamos saber si somos propensos a la caries. O sea, hay dos grandes grupos de pacientes. Pacientes que tienen problemas de encía y problemas que tienen problemas de caries. Perdón. Entonces, si somos un paciente con problema de caries, debemos elegir pastas que tengan 2.500 partes por millón de flúor como mínimo, que hay bastantes en el mercado. Y si tenemos problemas de encías, debemos buscar, por tanto, aquellas pastas, esa sí que suele ser importante, la recomendación del profesional dental, porque hay algunas que son muy potentes, controlan muy bien el sacro de encías, pero manchan un poquito, hacen tinción. Y por tanto, de los niveles de pasta dental que hay para las encías, elegir aquellas, el profesional, que es suficiente para que no tenga sangrado de encías, pero que tampoco sea demasiado, como diríamos, matar moscas a cañonazos, ¿no? Hacer una cosa muy, muy potente. Por otro lado, también recomendamos hoy en día que las pastas dentales, incluso, esto va a sorprender a algunos de los que nos estén escuchando, puede no ser necesario enjuagarse después de utilizarlas. Es decir, podemos usar una cantidad discreta, pequeña de pasta, cepillarnos muy bien, escupir el exceso, y si nos queda algo de pasta en la boca no ocurre nada. Porque lo que estamos dejando son detergentes y productos que ayudan a mantener el pH de la boca sin que descienda. Y se está observando que este tipo de técnica de no enjuagarse con la última toma de la pasta permite manejar mucho mejor el nivel de gérmenes de la boca. Fil dental. Fil dental és un utensili que s'ha anat imposant darrerament per la neteja diària de les dents i que avui en dia s'utilitza una gran quantitat de persones. Quina és la seva funció? Perquè també hi ha un problema amb això, l'han de saber utilitzar. Efectivamente. El problema dental es un instrumento de higiene que se introdujo mucho en el norte de Europa y que hay pacientes que se obsesionan con ese procedimiento porque es muy laborioso. Es decir, pasar bien la seda dental por toda la boca lleva mucho tiempo. Hay pacientes que lo necesitan, sobre todo porque tienen facilidad para tener caries interdentales
o porque tienen recesiones de encías y se les retiene una gran cantidad de comida. Mis pacientes saben que yo no soy demasiado favorable con la seda dental. Les digo que mal utilizada se convierte en una especie de microbisturí, porque digo, si tú usas la seda dental y sale siempre manchada de sangre, es que estás utilizándola mal. Yo siempre les recomiendo que tengan en cuenta que es mucho mejor usar la seda para aquellas áreas concretas donde hay problema, pero que el cepillo interdental, que hay de muchos tipos y tamaños, y sobre todo los nuevos irrigadores que permiten, por tanto, que cuando te irrigues la boca, aparte de agua, le hayas puesto algún enjuague colutorio, pues son tan eficaces como la seda dental. Por tanto, la seda, en nuestra consulta la reservamos solo para algunos pacientes especiales, muchas veces relacionado con el tema de implantes, que tienen que cepillarse los dientes y después los pilares de implantes limpiarlos o frotarlos adecuadamente para no estropearlos, pero nos gusta mucho más el cepillo interdental y el irrigador para estos casos de higiene interdental. Doctor Andrés Martínez Jové, ja per acabar, recordem els 4 o 5 punts principals pels quals és necessari someter-nos periòdicament una neteja professional de les dents. Aunque no queramos, nos sale sarro. Lo decía antes, a los dentistas también nos sale. Es decir, que el sarro hay que eliminarlo. No hay ningún producto milagroso, ni doméstico, ni en casa, que lo pueda eliminar del todo. Sí que hay algunas pastas que por su pH, por su composición, hace que tengamos un poquito menos de ello y no está mal utilizarlas. Tened en cuenta que la eliminación periódica debemos también determinarla según el tipo de boca que tenemos. El dentista nos habrá ayudado a saber si esa debe ser cada 3, 4, 6 o incluso cada 12 meses. Y no debe ser más de un año cuando fuéramos a visitar a nuestro dentista de cabecera para ese tipo de tratamiento. Y por tanto, también pensar, por último, que los cepillos eléctricos o manuales o las pastas dentales o enjuagues tampoco van a ser milagrosas, pero que sí que son una herramienta imprescindible de uso diario para conseguir que nuestra boca no acumule restos de comida i, per tant, gèrmenes que se poden multiplicar sobre ella. Doctor Andrés Martínez Jové, ha estat un plaer tenir-lo un divendres més aquí amb nosaltres. Moltes gràcies i, com no, l'esperem d'aquí 15 dies, aquí, per la nostra salut dental. Muchas gracias. Moltes gràcies.